Querétaro y Business Coaching School Global, que me invitaron a dar esta pues pequeña plática con todos. Me va a dar mucho gusto hacer algún intercambio de ideas. Como saben, esta apasionante disciplina, práctica y profesión del coaching es todavía incipiente en el sentido de que va comenzando. Tenemos los primeros trazos, digamos, del coaching en los 70s. Hace poco oí una conferencia de Jim Selman, que es uno de los primeros, y decía que en el 84 a 86, cuando él era coach, había 300 coaches de este estilo de coaching del que hablamos en el mundo. Hoy somos bastante más, pero digamos que se ha movido bastante esta profesión, se ha diversificado y estamos aprendiendo todo el tiempo, ¿no? Y digamos que una de las primeras cosas con las que quiero comenzar es con un dato de Tim Gallwey, para quien conoce y está más adentrado en el mundo del coaching. Sabe que Tim Gallwey se le considera pues de los grandes pioneros del coaching. Si bien lo que él hace no es coaching y él mismo no se considera coach, lo que él hizo fue generar el juego interior que dio pie a la disciplina del coaching con uno de sus alumnos, que fue John Whitmore. Y él lo que dice es que para Tim Gallwey, aún es muy temprano para que cualquier persona diga el coaching es esto, o el coaching es aquello, o el coaching no es esto otro, y que a lo sumo a donde tenemos que estar llegando es a decir mi aproximación hacia el coaching es esta, ¿no? Esta es la forma en que yo ejerzo el coaching o yo me acerco al coaching, de tal manera que podamos contribuir cada vez más y eventualmente sí podamos llegar a decir justamente con un gran grado, digamos, de uniformidad, ¿no? O de consenso, esto sí es coaching. Entonces, en esta conferencia vamos a tomar una línea filosófica, teórica, ética, histórica del coaching que proviene de la escuela llamada humanista europea no directiva, que principalmente ha sido desarrollada y que es principalmente divulgada y pues sí, desarrollada por el doctor Leonardo Ravier, que fue uno de mis profesores, aquí justamente en Business Coaching School, y que yo formo parte de la Sociedad Internacional de Coaching No Directivo, generada por él y que reúne a varios coaches en el mundo que digamos que nos gusta o estamos de acuerdo con esta línea, ¿no? Entonces, vamos a empezar con esto. Primero, como les decía, ¿de qué vamos a hablar? Tenemos poco tiempo, son temas muy densos, pero muy interesantes. Entonces, voy a tratar de que pasemos poquito por todas las partes importantes para ir hacia lo que nos reúne aquí, que son las herramientas para el cambio de mirada. Pero, ¿cómo podemos evaluar estas herramientas o cómo podemos entenderlas? Pues lo primero es que necesitamos entender qué es esto de la no directividad. Y también vamos a hablar del cambio de mirada, dos conceptos fundamentales para entender lo que hacemos en el coaching. Y partimos de otra premisa bien importante. Si el coachee no cambia su forma de ver las cosas, es muy poco posible que genere estrategias nuevas para atender su problemática o para llegar a sus metas. Por lo tanto, el hecho de que el coachee cambie la forma en que ve las cosas, en que percibe la realidad, es bien importante. Y esta es una de las labores centrales de lo que debe de hacer el coach dentro de su proceso de coaching. Y digamos que para ello tenemos varias herramientas, principalmente verbales, ¿no? Porque el coaching, como saben, es una plática, es una conversación, es un proceso, pero en el cual se platica, se dialoga. Y cuando a veces los recursos dialógicos se nos acaban, se limitan o no estamos llegando a los resultados que queremos, tenemos otro tipo de herramientas que son las gráficas. Entonces aquí vamos a explorar un poco de las dos, de las dialógicas y de las gráficas. La verdad es que vamos a pasar muy de pasadita por varias de ellas. En algunas que me parecen interesantes voy a tratar de detenerme un poquito más.
Y lo último que quisiera decirles antes de entrar en tema es que justamente lo que les estoy compartiendo es parte de pues una, digamos, si así queremos llamarlo, investigación o una contribución que estoy haciendo para un libro colaborativo, justamente que está dirigiendo Leonardo Ravier, donde estamos escribiendo varios coaches de Latinoamérica y también de Iberoamérica, sobre diversos temas, ¿no? Del coaching que creemos que son importantes, y lo que yo he desarrollado para ese libro, y que justamente todavía estoy en el proceso de darle la segunda revisión. El libro va a publicarse en diciembre de este año. Pues es lo que yo les traigo aquí, ¿no? Digamos que ustedes van a tener la primicia de lo que se ha desarrollado ahí. Entonces, bueno, vamos para allá. Para entender el coaching, pues hay que entender de qué se trata la esencia, ¿no? Y la esencia, recordemos que tenemos que entenderla como aquella cosa que si se la quitas, entonces ya no es más, ¿no? Esa es la esencia. Así como en los perfumes, ¿qué esencia tiene? ¿Cuál es la base? ¿Qué es lo que hace que eso sea lo que es? Haciendo una revisión de diferentes, pues, no solo filosofía, sino formas de ver el coaching, les presento aquí pues un resumen, ¿no? De dónde diferentes asociaciones o escuelas, ¿no? O coaches de mucho renombre ponen el énfasis. Por ejemplo, la IAC, que es la International Association of Coaching, que es una de las asociaciones mundiales más importantes y de las cuales es licenciataria Business Coaching School, menciona en su definición que es una forma avanzada de comunicación, ¿sale? Entonces, para la IAC, digamos que está centrada en la parte comunicativa, ¿no? Obviamente dicen más cosas que eso, pero esta es una de las de los acentos que pone, una forma avanzada de comunicación. Para la ICC, por otro lado, se centra en la parte de la transformación que desea el coachee, perdón. Cómo el coaching hace que ese coachee pase de un estado a otro, ¿no? O que se genere una transformación. El énfasis está en el hecho de la transformación que se da. La ICF, que es una de las más antiguas y más grandes, curiosamente también creada por Thomas Leonard, el mismo que hizo IAC, habla de alcanzar resultados extraordinarios. Por otro lado, para quienes sean más familiares con la ontología del lenguaje, sabrán que esta línea y filosofía de coaching que está muy diseminada, sobre todo en Latinoamérica, ¿no? Probablemente por sus orígenes en Chile, centra en el lenguaje, en el uso del lenguaje. El lenguaje, o sea, al individuo como un ser lingüístico, es uno de sus postulados. El lenguaje como generador, ¿no?, de realidad, es otro de sus postulados. Entonces, digamos que centra la importancia del coaching en el lenguaje. El metacoaching de Michael Hall, por ejemplo, lo retoma en la significación. Para Michael Hall, el coaching es un estilo de conversación que va, y cito textualmente, al corazón de las cosas, ¿no? Entonces, para los metacoaches, los significados, la significación que dan los coaches es esencial. Por otro lado, ya les mencionaba Jim Selman, para él, más que los resultados que obtiene el coaching, es la relación que se genera entre coach y coachee, y sobre todo las posibilidades que genera esa relación, ¿no? El coach ve al coachee por lo que podría llegar a ser, ¿no? Y el coach es en función al coachee, ¿no? Cualquiera de estas da para hacer un webinar o 5 webinars, pero ahorita lo vamos a ir de pasadita. Y este último que de broma pongo como Vox Coachly, ¿no?, en vez de Populi, porque cuando preguntas a muchos coaches, te dicen, no, pues es que el centro del coaching, o sea, lo que hace que el coaching sea coaching es la capacidad del coach de hacer preguntas poderosas. Bueno, yo quiero darles otra propuesta diferente a esta, que como les insisto, viene de la Escuela Europea Humanista de Esencia No Directiva, y tiene que ver con que la esencia es la no directividad.
Tampoco vamos a adentrarnos mucho en esto, les voy a dar una explicación muy rápida, pero que espero que sea efectiva. Pero para aquellos que tengan curiosidad, hay muchos recursos en los que vale la pena adentrarse, ¿no? Entonces, vamos a empezar con esto de qué es la no directividad, porque existen muchas confusiones al respecto. A mí una vez me tocó, porque ya, pues como ustedes saben, Business Coaching School aquí en México promueve la certificación internacional en coaching ejecutivo, y una vez alguien me preguntaba, oye, pero ¿cómo es eso de ser coach ejecutivo no directivo? ¿Quiere decir que trabajas con todos menos los directores de las empresas? O sea, con los directivos no trabajas, ¿no? Entonces se me hizo muy curioso porque jamás hubiera pensado que se entendería eso, pero bueno, hubo que explicar que la parte no directivo no tiene que ver con los directivos de la empresa, ¿no? Hacia donde se acerca más es a la palabra de dirección, y como ustedes han escuchado seguramente, se hace mucho la metáfora de que el coaching es un vehículo, ¿no? El coach es el copiloto y el que maneja, digamos, el conductor es el coachee. No sé si todos ya habían escuchado esta metáfora. Y va un poquito más por allá, aunque no del todo. Y entonces, para otro grupo de personas, la no directividad tiene que ver con que ni el coach ni el proceso de coaching llevan la dirección, sino la lleva el coachee. Pero entonces, los primeros personas que empiecen a indagar más sobre esta idea, dirían, oye, pero ¿cómo está eso si solo bastaría con que el coach hiciera cualquier pregunta para que se cambiara la dirección, ¿no? Porque evidentemente la presencia del coach, al él espejar, al él preguntar, puede ir cambiando la dirección. Y esta es una de las preguntas más frecuentes y seguramente está pasando por la cabeza de muchos de ustedes. ¿Se puede hacer 100% no directivo? ¿No? O sea, ¿se puede hacer que toda la dirección la lleve el cliente? Tendría que estar solo, ¿no? En ese caso, para que solo él lleve la dirección, pero no va por ahí tampoco. No se trata, no tiene que ver con la influencia del coach, ¿no? Esto es bien importante. La presencia del coach es totalmente permisible y no afecta la no directividad, porque la no directividad no tiene que ver con la dirección y rumbo que va tomando la sesión, o no solo tiene que ver con esto, sino esta es la parte fundamental. La directividad la vamos a entender como la transmisión de ideas, juicios o evidencia o diagnóstico del coach hacia el coachee. Lo repito, la transmisión de ideas, juicios, diagnóstico o experiencia del coach hacia el coachee. Como pueden ver en la imagen, hay una cabeza y de esa cabeza se pasa a la otra un contenido. Eso es lo que vamos a entender como directividad. En el momento que el coach manda su diagnóstico, su experiencia, su opinión, sus ideas al coachee sobre lo que le está pasando, sobre el contenido de la sesión, entonces estamos hablando de directividad. Por lo tanto, no directividad tiene que ver con no transferir esa información ni experiencia. ¿Vamos bien hasta aquí? ¿Se entiende que no tiene que ver con los directivos de las empresas? ¿Se entiende que no tiene que ver con la influencia del coach en la sesión? De que a lo mejor si yo estoy en la sesión y me gusta tener la camisa arremangada, ¿no? Y al otro día veo que también la trae arremangada el coachee, pues hay una influencia, ¿no? Digamos, hay una copia, que a lo mejor le caí bien, pero eso no tiene que ver con la directividad. La directividad entonces tendría que ver con que el coach debe de buscar no transferir información, no transferir experiencia, no transferir juicios, no transferir opiniones, ¿sale? Y si me van siguiendo con esto, vamos a poder entender mucho mejor lo que sigue. ¿Por qué decimos que esa es la esencia del coaching? Bueno, vamos a comparar el coaching con otro tipo y otras formas de ayuda muy rápidamente, como la consultoría, la capacitación
y la mentoría. Pero podríamos meter aquí la terapia o algún tipo de coaching deportivo u otro tipo de formas de ayuda, ¿no? De disciplinas similares. Entonces, muy rápidamente, un consultor es un experto al cual la gente lo busca para que le resuelva una problemática desde su pericia, ¿no? Desde su expertise. Entonces, sí, nunca contrataríamos, por lo tanto, un consultor que supiera menos que uno mismo, que yo como cliente, ni siquiera un consultor que sepa lo mismo. ¿Están de acuerdo? ¿No? Necesitan necesariamente saber que yo, más que yo ese consultor, para que yo lo quiera contratar. Porque yo lo que quiero es que me transfiera esa información o que me solucione algo. Entonces, con el consultor puede o no haber aprendizaje, pero lo importante es que se solucione. Sobre todo, a un consultor se le busca para cuestiones relativamente inmediatas y sobre todo cosas que yo no sé. No sé si están de acuerdo con esta idea de consultoría, ¿no? He escuchado también alguna definición que menciona que la consultoría se va hacia las empresas y toca tangencialmente a las personas, pero en lo que podemos estar de acuerdo es que el consultor debe de ser un experto en un área. Sin embargo, al ser experto en un área, quiere decir que es inexperto en todo lo que no sabe, ¿es cierto? Por ejemplo, un consultor en recursos humanos, que es el que más sabe de recursos humanos, no te serviría de nada como médico, por ejemplo, o no te serviría de nada como fontanero o para algún problema de sistemas de tu empresa, ¿no? Entonces, el consultor es una persona especializada y experta. El capacitador se parece al consultor, podríamos decir que es hasta un tipo de consultoría, pero que sí tiene una característica muy definida, y es que él debe de transferir conocimiento. O sea, forzosamente tiene que, para que sea obviamente un buen capacitador, pues lo que él tiene en su cabeza tiene que volcarlo sobre la del cliente. Si tú vas a una capacitación pero no aprendiste, ¿no? Pues digamos que todo ese esfuerzo es inútil. Un capacitador entonces no solo es el trainer que va a la empresa o es incluso el profesor que está en la primaria o en el kinder o en la universidad, ¿no? Es la persona que tiene un conocimiento y que mediante una serie de recursos pedagógicos, eutagógicos, andragógicos, te va a pasar ese conocimiento, ¿no? Y el mentor en un sentido, estamos hablando en sentidos clásicos, evidentemente hay matices y hay combinaciones, pero digamos que estas son como definiciones puras, por así decirlo, ¿no? Hay momentos que una sola persona, un trainer, va a actuar más como consultor, más como capacitador, ¿no? Y un mentor, básicamente lo que es una persona con mucha experiencia, que te va a decir lo que él haría o lo que él hacía en una circunstancia similar a la tuya, y entonces tú ya podrías extrapolar esta experiencia. Es decir, te va a volcar sus conocimientos y experiencias para que tú con ellos puedas hacer cosas nuevas en lo que estás haciendo, ¿va? Ok, el coach, como ven, perdón, ellos tres, una característica que los une es que tienen que ser expertos en un tema. Los tres son expertos en el tema y normalmente son expertos en el tema que le interesa al cliente resolver. Por eso lo busca. Un cliente no va a buscar a un consultor, un capacitador ni un mentor que no sepa sobre el tema que quiere resolver. Y ahí entra el coach entonces. Y el coach, la propuesta que tengo para ustedes y que tiene la Escuela Europea no directiva, de esencia no directiva, perdón, es que en el coaching el experto es el cliente y el coach es experto en procesos de autoaprendizaje. El coach es experto en coaching, pero en la problemática del cliente, solo el cliente es el experto. Entonces, ¿de qué se trata? No se trata de que el coach le resuelva al cliente, sino que el coach, con sus herramientas conversacionales o gráficas, como las vamos a ver aquí, haga que el cliente potencie sus habilidades, ¿no? Utilice su conciencia, su creatividad para accionar diferente y para llegar a
a resultados extraordinarios, ¿no? Extraordinarios más que fenomenales, es los que no son ordinarios, los que no tendrías siempre. Entonces, entendiendo esto, esta es una propuesta que les tengo de mi autoría, que los estoy mostrando aquí como en la versión beta, que es el directivómetro, ¿no? Lo voy a seguir trabajando hasta la publicación del libro, donde daré como la primera muestra de ello. Y entonces, ¿de qué se trata? ¿No? Si decíamos que la no directividad es no transferir conocimiento, experiencia, juicios, ¿no? ¿De qué se trata esto del coaching? Bueno, se trata de que el coach tome todo lo que dice el cliente, pero no lo enjuicie y no genere pensamientos respecto a si es bueno, si es malo, ni haga un diagnóstico de, esto es lo que le pasa al cliente, esto es lo que debería estar haciendo y de alguna manera yo tengo que hacer que se dé cuenta. Entonces, miren, esta es como la propuesta. De un lado, del izquierdo, tenemos la no directividad, donde no transfiero conocimiento ni experiencia al cliente. Y vuelvo a mencionar que este conocimiento y experiencia tiene que ver con la temática que el cliente está poniendo sobre la mesa en la sesión. Sí puede transferir en otras cosas. Evidentemente el coach transfiere a la hora de explicar el proceso de coaching, de que se firma el acuerdo de coaching, de cuando dicen cuánto van a costar las sesiones, cómo van a trabajar, cómo se van a organizar, cómo va a ser el acuerdo de confianza, o sea, todas estas cosas, pues claro que va a transferir información, ¿no? Pero aquí de lo que se trata es ya sobre la temática que el coachee quiere trabajar, ¿no? La problemática que quiere resolver, la meta a la que quiere llegar, de ello el coach se va a abstener de dar opinión. Y la lógica detrás de esto es que existen dos tipos de conocimiento y de esto no hemos tenido tiempo de hablar mucho, pero uno es el conocimiento técnico y otro es el conocimiento tácito. Y el conocimiento técnico es el que se puede verbalizar y transferir, ¿no? Es con el que trabajan principalmente el mentor, el consultor y el trainer o el capacitador. Pero el conocimiento tácito es uno que no lo puedes poner en palabras ni lo puedes transferir. Es un conocimiento que necesariamente tiene que nacer de la persona, no puede venir de afuera, tiene que venir de adentro. Y si se fijan, existen muchas formas en las que se ha sistematizado el conocimiento tácito. De hecho, eso es lo que más existe hoy en día. O sea, entre los métodos de aprendizaje, lo que más existe es cómo trabajar el conocimiento técnico. Creo que dije tácito hace un momento, ¿no? El técnico es de lo que más existe hoy en día, pero del tácito no vamos a tener muchas formas de estimularlo. Por eso el coaching es tan relevante, sobre todo este estilo para mí y para otros coaches en el que se sistematiza la estimulación del conocimiento tácito, que la persona tome las decisiones por sí misma, que genere su diagnóstico para sí y agarre completo control de su vida. Yo creo que este es el concepto más importante detrás de todo. Entonces, ahora sí, yendo al directivómetro, si se fijan, un grado, pues para que yo considero bajito es, a lo mejor yo tengo una opinión sobre lo que le pasa, pero no se la comparto, y así llevo mi sesión. Va a ser bajo porque si yo tengo una opinión, a lo mejor yo ya no estoy escuchando completamente, o no estoy escuchando totalmente lo que me está diciendo, porque como ya generé una opinión y un juicio, yo voy a querer verlo de esa manera, o voy a querer confirmar mi juicio, ¿no? Otro grado sería centrarme en lo que para mí es importante. Tal vez el coaching nos va a hablar de 10 temas distintos, pero si yo me enfoco nada más en el tema que a mí se me hace interesante o donde yo creo que el coaching es donde va a encontrar la solución, estoy dejando de fuera todo lo demás. Y si lo menciona el coaching, es porque es importante, ¿no? Entonces vale la pena explorar todo. Y así van a ver que existen diferentes grados de directividad hasta decirle al coach tal cual lo que tiene que hacer. Lo que va a pasar es que mientras más nosotros como coaches le digamos al cliente lo que tiene que hacer, menos vamos a dejar que genere y estimule su conocimiento tácito. Y es el conocimiento tácito lo que ha sido clave en toda la humanidad, en toda la historia de la humanidad para el desarrollo.
¿Se imaginan si un Steve Jobs, que pues parece que en esta época nos encanta citarlo como el genio del siglo, si hubiera dependido de que la gente le dijera qué hacer? O sea, él lo que hacía era generar, era crear, era innovar desde sí mismo, ¿no? Y cuando él tomó la decisión de dejar la universidad y tomar las clases que solo le interesaban, fue una decisión suya, que nadie más podía decirle que tomara. Y probablemente hasta su mejor amigo o su mejor consejero le hubiera dicho, oye Steve, no puedes dejar la universidad si la condición por la que te dejaron ser adoptado era que tú sacaras la universidad. ¿Cómo vas a hacerle esto a tus papás que han ahorrado toda su vida para que tú puedas estudiar en una universidad como esta? Para quienes no sepan mucho de lo que estoy hablando, que yo creo que la mayoría sí lo sabe, pueden ver el discurso de Steve Jobs en la Universidad de Stanford, ¿no? Les va a gustar mucho. Entonces, la idea central, repito, de la no directividad es que haya un instrumento, una técnica, un proceso que sistematice el que la gente pueda tomar decisiones por sí mismas y que se potencie más allá de estar en la soledad. Si va a tener un acompañante, que ese acompañante sea un espejo fiel de sí mismo para que pueda reflexionar mejor y tomar las mejores decisiones para sí, sin importar que para los demás sean buenas o malas decisiones, porque cada quien es dueño de su vida, ¿cierto? Y se va a tener que hacer responsable de lo que haga. Y cuando creemos en nosotros mismos, es cuando tomamos las mejores decisiones. Entonces, vamos ahora al siguiente punto del cambio de mirada, ¿no? Entonces, ¿cómo logra el coach la transformación? Porque de esto también creo que muchos vamos a estar de acuerdo, de que en el coaching de lo que se trata es de pasar de un estado actual o un estado en el que se encuentra el coach en ese momento a uno en el que desea estar, ¿no? Debe de haber una transformación, debe de haber un movimiento. Y entonces para esto nos buscan los clientes. De aquí retomo algo que para muchos que conozcan la ontología del lenguaje les va a tener mucho sentido, que es pues la ecuación de observador, acción, resultado, ¿no? Es decir, un tipo de observación o de forma de ver me va a llevar a ciertas acciones que me van a llevar a ciertos resultados. Hay una frase que malamente se le atribuye a Albert Einstein, que es una deformación de otra que tuvo, que básicamente dice, si haces lo que siempre has hecho, vas a obtener lo que siempre has obtenido, ¿no? ¿La han escuchado? Lo que realmente dijo Einstein fue que un problema no puede resolverse desde el mismo estado mental con el que fue creado, ¿no? Es decir, hay que cambiar de mentalidad para resolver un problema que nos hicimos. Entonces lo que sabemos es que algo que tiene que pasar en las sesiones de coaching es que el cliente debe poder ver las cosas de una manera diferente para que pueda generar nuevas estrategias. Ya lo habíamos mencionado antes, ¿no? En la medida que esa mirada sea del cliente y menos nuestra, va a ser menos directivo, ¿no? Sin embargo, tenemos dos caminos para llegar allá. Uno que puede ser directivo, ¿no? Ahí pongo el sombrerito, como tendiendo hacia la transferencia de información, donde pues tendríamos que pasar por un quiebre. Hay otras personas que le llaman insight, hay otras personas que le llaman breakthrough, y esto básicamente lo que es que el cliente se dé cuenta de algo, ¿no? Que no le cheque. Y con esto que se desacomoda de su mirada, tiene que resignificarlo para llegar a una nueva mirada, ¿no? ¿Por qué lo pongo como camino directivo? Porque en un extremo, aquí el coach tiene mucha responsabilidad de generar ese quiebre. Hay un documental muy ilustrativo de un coach muy popular, digamos, en Estados Unidos, que yo creo que muchos de ustedes conocen, que se llama Anthony Robbins o Tony Robbins. ¿Lo han escuchado nombrar a Tony Robbins? Están poniendo que sí, sí, claro.
Sí, muy bien. No sé, a lo mejor hay opiniones divididas sobre si lo que él hace es coaching, si no lo es, pero digamos que en Estados Unidos popularmente es conocido como coach, ¿no? Hay un documental que ustedes pueden buscar que se llama I'm Not Your Guru, no soy su gurú o su gurú, y van a ver al menos 3 como sesiones, si así lo podemos llamar de coaching que él hace, ¿no? De intervenciones que hace en uno de sus seminarios. Y se van a dar cuenta de la fuerte intervención que él tiene para generar los quiebres, ¿no? Y después la resignificación famosa que hemos estado llamando, ¿no? Por otro lado, está el camino no directivo, donde se tiene que generar lo mismo, pero acá en vez de un quiebre, de un insight, normalmente le llamamos reflexión, para llegar a la expansión de la conciencia. La diferencia, como les decía, es que aquí el coach debe de emitir un juicio, ni debe de tratar de llevar al cliente a algún lugar que él crea que es conveniente para él o que sea lo que él necesita. Sea el camino que tú elijas, pues a donde hay que llegar es al cambio de mirada, ¿no? Y como estamos viendo, la parte central es cómo provocar esta reflexión o este quiebre o insight según la escuela que a ti te guste más y donde te sientas más cómodo para hacer la expansión de la conciencia o la resignificación y después el cambio de mirada. Entonces, quiero resumir aquí un poquito. La importancia de la no directividad, que es la filosofía que a mí más me atrae, y no necesariamente es la más divulgada ni la más compartida entre todos los coaches, pero yo creo que es de las más necesarias para nuestra era y época, es que el coaching trabaja principalmente con el conocimiento tácito, es decir, con que el cliente tome decisiones y desarrolle por sí mismo las respuestas para sus problemáticas. En el coaching, por lo tanto, el experto es el cliente, debe de ser el cliente, no el coach. Y por lo tanto, quien diagnostica y genera un plan de acción es el cliente mismo, no el coach. Mientras más intervención tenga el coach como experto, menos la va a tener el cliente, ¿no? Esta es como la ecuación, digamos aquí, lógica a partir de, o la conclusión lógica a partir de estos otros teoremas, ¿no? Y en el coaching, el aprendizaje, que no enseñanza, el aprendizaje, ¿no? O sea, centrado en el individuo, tiene como pilares la libertad, la responsabilidad y la conciencia, que muchos coaches compartimos estos valores en el coaching, ¿no? Y el coaching no directivo, esta escuela que les menciono, justo ha tomado pues todo un marco congruente, tanto histórico como teórico, como ético, basado en esto que les comento, que evidentemente es mucho más profundo, tiene muchísima más base, pero ahorita simplemente esa manera de ponernos en un terreno en común, para ir ahora sí a lo central, que son las herramientas para la toma de conciencia. Y lo voy a dividir en 2 grandes partes, donde vamos a ir pasando. La primera serían las dialógicas, es decir, lo que platicamos, y la otra son las gráficas. Y para comenzar les voy a platicar de las metacompetencias del coaching no directivo. Tenemos 3. La primera sería prestar atención fenomenológica. ¿Qué quiere decir? Que vamos a ver las cosas como son, no como nosotros somos, ni como creemos que debería ser. ¿Qué quiere decir esto? Que no vamos a interpretar, no vamos a leer entre líneas, ni vamos a suponer, ni vamos a tratar de ver algo que no está ahí. ¿Cuáles son las implicaciones de esto? Que, por ejemplo, si vemos que el coachee está apretando insistentemente un extremo de la pluma, clic, 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 haciendo entrar o salir la punta del bolígrafo, o si se está mordiendo las uñas, no vamos a interpretar que está nervioso. Tal vez sí lo esté, pero no vamos a asumir que esté, sino que le vamos a preguntar, oye, veo que presionas constantemente el bolígrafo, ¿eso qué significa? O veo que te estás comiendo las uñas, ¿eso tiene algún significado? ¿No? ¿Tiene alguna razón de ser? Vamos a ir hacia la evidencia, sin interpretación.
¿Qué otra implicación tiene? Que cuando nos diga algo, vamos a escuchar exactamente eso. No vamos a escuchar sinónimos, ni las palabras más acercadas, ni lo que creemos que realmente quiso decir, ¿no? Si nos dice, estoy muy cansado, vamos a oír estoy muy cansado, no vamos a oír estoy fatigado, ni estoy, ya no puedo más, ni ya me quiero ir, ¿no? Vamos a oír estoy muy cansado. Cuando prestamos atención fenomenológicamente, es decir, nos centramos en lo que es objetivo del cliente, no en nuestra subjetividad, podemos hacer un espejo más fiel del cliente. Recordemos que el coachee, todo lo que nos dice no es para informarnos a nosotros, ni es para que nosotros nos enteremos, es para que él pueda reflexionar, para que él se pueda escuchar. Entonces, si prestamos atención fenomenológica correctamente, vamos a poder hacer de espejo correctamente. No vamos a hacer un espejo deformado. En la medida que el cliente se vea fielmente reflejado en nosotros, entonces va a caer en cuenta, ¿no? Va a tener estas reflexiones, se va a dar cuenta de cosas. No voy a adentrarme ahorita en las tres formas del espejeo, que es la síntesis, la recapitulación y el reflejo inmediato. Vale la pena nada más que sepan que hay tres formas de hacer de espejo. Y finalmente las preguntas enfocadas, que no preguntas poderosas. La lógica detrás de esto es que una pregunta poderosa se asume que tiene un poder dentro y por sí misma y que siempre que la hagas va a tener un efecto deseado, ¿no? Por ejemplo, Tony Robbins continuamente pregunta cómo era la relación con los padres de los coaches, ¿no? Porque sabe que ahí siempre hay como asuntos por resolver. Acá se trata de preguntas enfocadas. ¿Cómo son? ¿Cómo se hacen las preguntas enfocadas? Se hacen de manera corta, se hacen de manera clara y se hacen solo con los materiales que el coachee está poniendo en la conversación, no con otros. Si está hablando sobre la ventana, vamos a hablar de la ventana, no vamos a hablar de la puerta, ni vamos a hablar de la calle, si es que él está hablando de la ventana. Ahora, metáforas. Como saben, las metáforas son unas figuras retóricas, donde se hace una comparación de una cosa con otra, digamos una cosa compleja con otra cosa más sencilla de entender, con la intención de que al entender la segunda, pues puedas entender la primera. Sin embargo, como ustedes saben, las metáforas son sofismas. ¿Qué quiere decir? Pues que son argumentos que no son lógicos, que parecen lógicos, pero no lo son. Y digamos que la falacia detrás de esto es de que no porque la metáfora se parezca en una, dos o tres cosas a tu ejemplo, se va a parecer en todo. ¿Por qué menciono esto? Porque muchas veces, si somos directivos, vamos a querer generar nosotros la metáfora para el coaching, ¿no? Y entonces, oye, con lo que tú me estás diciendo parece como si tú fueras X cosa y generas la metáfora, ¿no? Volviendo al ejemplo de Tony Robbins, que lo tengo fresco, él detecta algo en un cliente, digamos, y le cuenta una historia que se llama El tigre que balaba, es una historia india que nada más se le cambia por león, y le cuenta esa historia haciendo que el cliente se identifique con él ser el león, ¿no? de la historia, con la finalidad de que él llegue a la misma conclusión a la que llega el león en la historia, por ejemplo, ¿no? Entonces, esto es una manera de dirigir mucho, mucho al cliente. Les recomiendo ver, es la parte que está con un cliente que se llama Lance. ¿Qué tipo de metáforas sí podemos utilizar en el coaching no directivo? Pues las que nos da el cliente, ¿no? Es decir, si el cliente nos dice, es que yo me siento como si estuviera ahogándome. Evidentemente no se está ahogando, ¿no? Esto no es en la realidad, es una metáfora. Entonces se le pregunta por eso, ¿y cómo se siente estarse ahogando, ¿no? ¿Y qué es lo que tendrías que hacer para no estarte ahogando? ¿Qué es lo que hace que te estés ahogando, ¿no? Preguntar por su propia metáfora. Es bastante poderoso cuando utilizamos las mismas metáforas del cliente para que él examine esta figura retórica o esta imagen, a lo mejor unas caricaturescas, a lo mejor otras trágicas, que él se ha generado para sí. Y cuando él se escucha en su propia metáfora y empieza a reflexionar y empieza a ver en qué cosas sí se parece y en qué cosas no se parece, viene el cambio de mirada.
Vamos a hablar ahorita de feedback y shadow coaching, ¿no? Como ustedes saben, seguramente han escuchado de estas dos técnicas y básicamente consiste en que el coachee reciba retroalimentación, ¿no? Sobre su desempeño. Digamos que el shadow coaching sería acompañarlo en la ejecución de alguna tarea y al final darle feedback y decirle, oye, mira, esto lo hiciste bien, esto lo hiciste mal. Evidentemente, si el juicio es del coach, pues va a haber un nivel alto de directividad. Eh, ¿Qué se puede hacer para hacerlo no directivo? Es ya sea que alguien más dé el feedback o que uno se centre en las cuestiones objetivas. Uno puede grabar al coachee, por ejemplo, proyectarle su grabación y entonces hacer preguntas sobre la grabación. ¿Cómo viste esta grabación? ¿Qué te gustó? ¿Qué no te gustó? ¿Cuáles son los puntos de oportunidad que tú detectas? ¿No? Es decir, centrar el diagnóstico en el coachee y que no sea el coach el que le dé esa interpretación. La otra variante, como les decía, es que sea el mismo coachee quien contrate o quien platique con alguien que tenga mucha confianza o que sea un experto en el tema, ¿no? Y aquí les voy a platicar una anécdota rápida. Eh, una coachee con la que estaba platicando desarrolló una serie de cuestiones que tenía que trabajar a lo largo del proceso y preguntándole si esos eran todos los puntos, llegó a decir, pues no sé, yo creo. Y le dije, ¿cómo podrías asegurarte que esto es todo lo que tú tienes que trabajar? Y ahí se le ocurrió a ella, pues le voy a preguntar a estas 5 personas que son de mi confianza. Y entonces ya se lo llevó como parte de su plan de acción, les preguntó y lo que esas personas le dijeron de vuelta le reafirmó muchas cosas que ella ya había considerado y pudo otras cosas retomarlas, otras las desechó, ¿no? Ya en la siguiente sesión empezamos a platicar y explorarla, pero fue muy rico para ella el preguntar, ¿no? Me voy a brincar los tests para que vayamos hacia los recursos multimedia, que se tratan principalmente de uso de lecturas, de ¿no? O sea, que puedes encontrar desde YouTube o textos que tú tengas en digital, en escrito, o sea, puedes utilizarlos de muchas maneras. Uno de tantos son los apuntes de la sesión que pueden ser muy interesantes, sobre todo para cuando tengas clientes que son muy gráficos, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo suelo tomar apuntes, muchos apuntes, a veces hago diagramas y todo. Y les voy a dar, por ejemplo, este es un ejemplo de una persona con la que me apoyé para hacer justamente una síntesis, ¿no? Entonces, ahí estuvimos trabajando el objetivo de proceso, como ven arriba dice OP, ¿no? Y entonces dice, pues yo lo que quiero es provocar una comunicación adecuada y asertiva con todas las áreas de la empresa, ¿no? Entonces yo le pregunté, oye, para ti, ¿qué es asertiva? ¿No? Y me dijo, no, pues que una comunicación que tenga las herramientas necesarias para entender la necesidad que yo estoy buscando, ¿no? Y cuando hablemos de herramientas, pues para ella eran palabras adecuadas, objetivos claros, ¿no? Cuando le pregunté por qué sería adecuada, me dijo pues que fuera eficiente, directa, ¿no? En el tiempo y forma que debe llegar, y que para que fuera directa tenía que ser dirigida a quien corresponde. Y así como ven, empecé a sacar todos los significados que para ella tenía cada una de estas palabras. Ahí nos pasamos un ratito platicando. Al final le sinteticé, le mostré la hoja y le dije, bueno, a ver, tú lo que me has dicho es que quieres provocar una comunicación adecuada y asertiva con todas las áreas de la empresa. Para ti que sea adecuada es que sea eficiente y directa. Esto es, en el tiempo y forma que debe llegar, así como dirigida a quien corresponde. Para que sea asertiva, debe ser una comunicación que tenga las herramientas necesarias para entender la necesidad que tú estás buscando. Y así le fui diciendo cada una de las cosas. Cuando le resumí en 30 segundos lo que ella me dijo en 10 minutos, fue como condensarle, ¿no? La plática y entonces pudo reafirmar o negar, ¿no? Que es lo que seguimos trabajando en las siguientes páginas. Yo le pregunté, bueno, ¿es esto lo que tú quieres, no? A partir de aquí se pueden hacer estas preguntas que les decía, cortas, claras, enfocadas, ¿no? ¿Es esto correcto? Ya sea para confirmar si la síntesis estuvo bien o, por ejemplo, tú me has dicho todo esto.
¿qué es lo que realmente quieres? Podría ser otra pregunta que la lleve a hacer un nuevo tipo de síntesis de todo lo que ha dicho o encontrar el corazón donde ella ponga el énfasis, ¿no? Es decir, este tipo de espejeo va a ser muy útil de forma gráfica, como pueden ver, para que cobre conciencia de todo lo que ha dicho. Hay algunos gráficos más complejos para ir ya hacia el final de la plática, y esta es una herramienta que seguro ustedes conocen bastante bien, la rueda de la vida o la rueda de la conciencia, que tengo entendido tiene origen árabe, ¿no? Entonces, básicamente es una herramienta gráfica que muestra una valoración en aspectos diversos relacionados con la meta a alcanzar, y tiene que ver con este círculo donde el centro es 0, los extremos son 10 y vienen seccionados, ¿no? Entonces, estos son algunas gráficas ya prehechas, ¿no? Esta se la saqué de internet y como pueden ver, esa rueda de la vida, la primerita de la izquierda, tiene las diferentes áreas: crecimiento personal, negocios, familia, salud, entre otros. Y van a ver unas cuestiones que se repiten o no. Si ustedes usan una de estas ya prehecha, probablemente van a estar dejando fuera cosas que sean importante o relevante para la persona, ¿no? En ese sentido, tiene un grado de directividad. Gisela, aprovecho tu pregunta que dices que si tendrán la oportunidad de tener las diapositivas, la grabación se las van a enviar, no te preocupes. Entonces, yo sé que voy muy rápido y la verdad es que tenemos poquito tiempo. Este es un tema que en la certificación le dedicamos más tiempo, evidentemente, pero bueno, de lo que se trata es que podamos verlo aunque sea de pasadita y seguro algo de utilidad se llevarán, o por lo menos alguna curiosidad les despertará. Entonces, iba en decirles que si ustedes agarran estas ruedas de la vida o de la conciencia que ya existen, tienen cierto grado de directividad. ¿Por qué? Porque ya se centran en algunos puntos que no eligió el coachee, sino que ya estaban prehechos por alguien más. Entonces, por bonitas que estén, no están totalmente personalizadas. ¿Cuál es el punto de la rueda de la conciencia? Que el coachee pueda calificarse en dónde se encuentra en este momento, digamos, como la de la izquierda, y se pueda trazar una gráfica. Básicamente es una gráfica radial, ¿no? Ahora, ¿cómo funciona mejor todavía si te dice no solo dónde está, sino dónde querría estar, que es la que tenemos a la derecha, ¿no? Donde ya vemos un gap entre un lado y otro. Quiero mostrarle una muy, muy sencilla que yo hice con este coachee el año pasado, donde ella, y esto lo hice en el iPad, así tal cual con el dedo, por eso la ven fea, ¿no? O sea, ustedes la pueden generar en el momento. Estábamos platicando, la persona quería llegar al empleo, digamos, de sus sueños, ¿no? Y entonces, preguntando de qué necesitaría esta persona para llegar allá, me dijo, no, pues necesito seguridad, experiencia, claridad y valor. Estos son los conceptos que ella dijo. Y entonces le tracé estos ejes y obviamente fuimos definiendo qué era seguridad, qué es experiencia, Entonces vamos a centrarnos en la del 23 de julio, ¿no? Entonces yo le dije, a ver, ¿dónde estás ahorita? Y ya me dijo, bueno, en experiencia estoy en un 5, en seguridad también, en valor estoy en un 3 y en claridad en un 5, ¿no? Y entonces ya trazamos las líneas moradas, los puntos morados, ¿no? Le dije, ¿dónde quieres estar? ¿Dónde tendrías que estar para tener el empleo de tus sueños? No, pues ya, dijo, ¿no? Pues en 8, en valor en 9 y en claridad en 8 también, ¿no? Bueno, hicimos el proceso, ella fue generando sus estrategias para tener más experiencia, para tener más seguridad, para tener más valor y para tener más claridad. Así fuimos trabajando y 4 meses después, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre, sí, 4 meses después, ella ya ni se acordaba de que habíamos hecho, lo volvimos a hacer, no, obviamente no se la mostré la anterior, sino le dije, hoy, ¿cómo te encuentras? Hoy, ¿dónde te calificas? Y fíjense qué interesante, en experiencia, ella ya se encontraba en un 6, en seguridad se encontraba ya en un 8, en valor se encontraba también en un 8 y en claridad se encontraba en un 7. Cuando yo le mostré la gráfica anterior contra esta nueva, y ahí pongo este como rombo azul, que fue la nueva medición, y ella vio que en valor
subió 5 puntos. ¿Qué creen que es lo que pasó? Lo primero que pasó con ella. O sea, se puso muy contenta para empezar. Dijo, sí está sirviendo esto que estamos haciendo. Le dio mucha seguridad y ella, digamos que se motivó solita a seguir haciendo todo lo que estaba haciendo, ¿no? Curiosamente, hace poco volví a hacer la gráfica, la medición. Hubo un movimiento interesante, pero eso se los voy a dejar para la publicación del libro. Para quienes quieran adquirirlo, ahí van a poder ver qué pasó 6 meses después de haber terminado el proceso de coaching. Lo terminamos en diciembre. Y bueno, fueron como 8 meses porque la contacté este mes. Y hubo un movimiento interesante y con ese de hecho tuvimos otra sesión. Este es otro tipo de rueda de la conciencia que hice, muy del estilo, si se fijan, esta coachee eligió 3 pilares, eligió una medida en la que se encontraba en el momento, que es la más bajita, es decir, estaba 4 en comunicación, estaba 5 en organización, planeación y estaba 4 en toma de decisiones y en todo quería llegar a 8 al final de la sesión. Pero fíjense qué interesante, lo que pasó en esta es que ella misma generó toda la estrategia para llegar del 4 al 8, ¿no? En cada una de ellas. Y con eso trabajamos. O sea, le sirvió para definir su meta, para generar su plan de acción, para priorizar incluso las actividades. Se fijan que tienen un número cada tema, ¿no? Entonces, ella solita, o sea, yo le pregunté, a ver, si ahorita estás en un 4 y quieres llegar a un 8, ¿qué es lo que tienes que hacer? Y entonces ella dijo, no, pues tengo que trabajar en la escucha, en mi distracción, en que ahorita entiendo cosas distintas a lo que me dicen, etcétera, etcétera, ¿no? En el rubro de comunicación. Lo mismo hizo para organización, planeación, priorizar y para toma de decisiones. E incluso priorizó, dijo, lo primero que tengo que trabajar es la organización, planeación y priorizar. Lo segundo es la comunicación y la tercera la toma de decisión. Y dentro de cada una también escogió prioridades. Dentro de su prioridad número 1, la 1 fue recordar las cosas o tareas a realizar, ¿no? Y la última fue la puntualidad, digamos. Y así empezó a trabajar y a moverse. El resultado de esto fue excelente. Este es uno de los mejores procesos que he tenido porque no solo llegó a sus metas, sino que las rebasó. Y entonces cambió de puesto, la ascendieron. No, quedó súper contenta porque ya estaba muy desmotivada en su trabajo y tenía mala relación con su jefe, ya ni quería ir y trabajamos como por 4 meses y el cambio fue impresionante y esto nos ayudó muchísimo. Dibujos, diagramas, esquemas, esto es de lo que más utilidad me da y quiero compartirles muy rápidamente porque ya se nos acaba el tiempo esta otra, ¿no? Esto es algo que la misma coachee hizo. Este fue un caso chistoso porque ya llevábamos como media hora platicando y dando vueltas y vueltas. Entonces le pedí que lo mismo que habíamos platicado lo plasmara en el pizarrón, ¿no? Entonces, ¿dónde estaba ella? ¿Dónde estaba su equipo? Y cómo calificaba su equipo en cuanto a... ella estaba trabajando un tema de accountability. Ella quería que el equipo se autogestionara, que no perdiera ella mucho tiempo resolviéndole las cosas. Y haciendo eso, se dio cuenta con quiénes con cuáles 2 personas tenía que trabajar inmediatamente, que son los que pueden ver ahí que tienen un 7 y un 5. Y se dio cuenta también por qué estaban ahí. Se dio cuenta que en controlling había estado trabajando con G y que ya había llegado a donde tenía que llegar con G, o sea, G ya se autogestionaba, ya tenía un 8, digamos, en accountability, en autogestión, pero A y M tenían 7 y 5. Entonces tenía que enfocarse en ellos y como ven hasta generó un plan de acción también, a trabajar inmediatamente. Entonces, y tal cual me lo dijo, esto es lo que más me ha servido para darme cuenta y se puso a trabajar solita. Lo mismo pueden ver en estos otros recuadros. Y me voy a centrar en el de la derecha, en el que dice que hay 4 personas, S, P, B y E, y hay 2 ejes, ¿no? Está la responsabilidad y está la confianza y la comunicación, C y CF, ¿no? El coachee
calificó cómo se sentía con cada uno, ¿no? Fíjense, si yo fuera directivo, lo primero que hubiera hecho es generar una interpretación y decir, bueno, pues tiene que trabajar con P, porque P es quien tiene menor puntaje, ¿no? Sería tal vez lo obvio. Con B no tiene que trabajar porque está en 10, pero P es quien está peor. Y lo primero que cuando le dije es, ¿y aquí con quién hay que empezar a trabajar primero? Me dijo, pues con P no, porque P ya se va en 2 meses. Fíjense, yo no hubiera jamás sabido eso. Y si yo me hubiera quedado con ese criterio, hubiéramos llevado un buen rato de la sesión en algo inútil, ¿no? ¿Qué tienes que hacer para trabajar con P y todo? Y pues como yo soy el coach, pues me hubiera seguido la onda, ¿no? Porque te dan un grado de autoridad a final de cuentas. Entonces, al preguntarle, dijo no. Y solita dijo, y como ese se influencia mucho por P, entonces en cuanto se vaya P, voy a trabajar bien con ese porque su responsabilidad va a subir. Por lo tanto, con quien voy a trabajar realmente es con E en la parte de la confianza y la comunicación. Fíjense qué interesante salió sin yo decirle nada, ¿no? Y con este voy a terminar para que podamos pasar a una breve sesión de preguntas y respuestas. Esto es algo que yo he titulado el tren del para qué, ya que tenemos tantos trenes últimamente. Y básicamente, ustedes saben que hay una máxima, digamos, en el coaching que dice que es mucho más útil preguntar para qué y cómo que preguntar por qué. No sé si ya lo habían escuchado eso y quieren comentar ahí en el chat. ¿Alguien ya lo habían escuchado? Que no hay que preguntar por qué, sino para qué o cómo. Bueno, para los que no lo habían escuchado, la idea, digo, sin caer en absolutismos, es que si preguntas por qué, te vas a ir hacia una dirección que no quiere ir el coachee, que es el pasado. El coachee quiere ir al futuro, a un estado nuevo, a un estado deseado, ¿no? Si preguntas por qué, normalmente vas a caer en excusas o en interpretaciones de hechos que pues ya no se pueden cambiar, ¿no? Sin embargo, si preguntas cómo o para qué, vas a llegar hacia el futuro, hacia donde sí se quiere mover el coach. Entonces, digamos que aquí, ¿qué pasaba? La coachee hizo un plan de acción y su plan de acción era, ahorita lo vamos a ver ya en lo que fue en la realidad, en la siguiente diapositiva, pero no le salió como quería, ¿no? Entonces yo empecé a preguntar, o sea, porque estaba como también un poquito ciclada, ¿no? Y le pregunté, fíjense, ahí está. Ella, su objetivo fue comunicar mejor y desarrolló una serie de estrategias para comunicar mejor. Entonces yo le pregunté, oye, ¿para qué quieres comunicar mejor? Ah, dice, es que si comunico mejor, van a entender la estrategia. Dije, ¿para qué quieres que entiendan la estrategia? Ah, pues para que se convenzan. ¿Y para qué quieres que se convenzan? Pues para que hagan mejor su trabajo. La otra vez le pregunté, no, pues para que tenga yo más clientes, ¿no? ¿Y para qué quieres eso? Pues más ingresos, me dicen. ¿Y para qué quieres eso? Pues una mayor rentabilidad del negocio. ¿Y para qué quieres? Pues para que sea exitoso. ¿Y para qué quieres que sea exitoso, no? Que parecería una cosa tonta, pues sería obvio, pues ¿cómo que para qué quiero, no? Dice, pues para mí sería una satisfacción, me sentiría plena, sería un logro. Normalmente cuando yo detengo el tren del para qué es cuando podemos ligar la estrategia de la acción que está haciendo con un propósito muy de trascendencia, muy hasta espiritual diría, ¿no? O sea, como con la razón última por la que yo existo y vivo, ¿no? En este caso es satisfacción personal, plenitud. Entonces, esta es la primera composición, si se fijan, una acción lleva a la otra, ¿sale? Pero no nos quedamos ahí. Lo siguiente que le pregunté es, bueno, dentro de tu plan de acción de comunicar mejor, ¿cómo te calificas del 1 al 10? Siendo 1, lo hice terrible y 10, me salió perfecto. Me dijo, 9. O sea, nada más me faltó una cosita, o sea, pero lo hice muy bien. Ok, entonces ahí está el 9. Ahora, esto que tú hiciste con valor 9 de comunicar mejor, tú lo hiciste para que entendieran la estrategia. ¿Cuánto te pones de calificación de que sí entendieron la estrategia con lo que hicieron? Y entonces puso un 8. Ya bajó. Y dice, lo que pasa es que 4 personas sí me cumplen los plazos,
pero hay otras que no, ¿no? 2 no se han convencido, y ahí nos movimos al siguiente cuadrito. Bueno, entonces, ¿cómo te calificas en que se convencieron? 6 me dice, porque tengo 2 convencidos y 4 no convencidos. Bueno, ¿y cuánto esto de comunicar mejor, de tu 9 de comunicar mejor, hace que hagan mejor su trabajo? Y fíjense, algo que yo no hubiera esperado, yo hubiera pensado que se iba a ir diluyendo ese número, y aquí aumentó 7. Me dice 7 porque uno sí mejoró. Y luego para tener más clientes me dice 5, porque sigo teniendo quejas de los clientes. Y así nos seguimos y llegamos hasta la satisfacción, ¿no? Que tenía un 7. Entonces, ¿para qué sirvió esto? Para que se diera cuenta de dónde se estaba atorando. Y se dio cuenta, por ejemplo, que si ella quería tener más clientes, podía generar otro tipo de estrategias diferentes a comunicar mejor. Y que efectivamente había 2 personas que no estaban convencidas y que tenía que trabajar con esas 2 personas para que ese número aumentara. Esto yo jamás lo pude haber adivinado. Esto es como la riqueza de la no directividad, que cuando preguntamos e indagamos sin juicios, nos sorprendemos de la calidad de respuesta que nos regresa el cliente y que las soluciones que se le ocurren al cliente son mucho mejores que cualquiera que a mí se me hubieran ocurrido. Este del cuadro costo-beneficio lo voy a pasar por alto en este momento para irnos hacia las conclusiones. Bueno, lo primero es que estas herramientas, por ejemplo, el tren del para qué, la rueda de la conciencia, todo esto, no son evaluaciones objetivas, que podría ser pues un argumento en contra, ¿no? Una objeción de, oye, a ver, tu coach dice que aumentó de 4 a 6 en valor, pero pues eso no, o sea, no es un test estandarizado, o sea, es autocomplaciente. Y efectivamente yo diría que sí. Es simplemente una representación gráfica de las ideas del coaching y nos sirven para su toma de conciencia. O sea, no me importa que no sea un test estandarizado, porque no es la finalidad de evaluarlo así. Lo que me importa es ver cómo está concibiendo su propia realidad. ¿Se acuerdan de la mirada que decíamos? ¿Hubo o no un cambio de mirada cuando la coachee dijo que tenía un 3 de valor y después dijo que tenía un 8 de valor? Claro que hay un cambio de mirada. Pero lo importante no es para mí, ¿no? Obviamente a mí me sirve con el sponsor, ¿no? Pero le sirve más al cliente cuando se da cuenta de estas cosas. Entonces, lo importante es lo que el cliente o la cliente ve, lo que piensa, lo que siente, lo que percibe y lo que evalúa para posteriormente poder tomar decisiones diferentes. Recordemos entonces, el coaching es un proceso. ¿Qué quiere decir que es un proceso? Que no es de una sola sesión, no es de una plática de una hora, es estarnos viendo periódicamente con un objetivo concatenado. No cada sesión vamos a ver de qué hablamos, sino de lo que dijiste en la sesión pasada que ibas a hacer, qué hiciste y qué no hiciste, cómo te fue y hoy qué quieres trabajar para llegar a tu objetivo de proceso, ¿no? Es un proceso dialógico, porque platicamos, donde la persona estimula su creatividad, reflexiona y lleva a la acción para llegar a estos objetivos. Y sobre todo, es esencialmente, y esta es la visión y la propuesta que la Escuela Europea de Coaching No Directivo trae, es esencialmente no directiva. ¿Sí? Y aquí termino con una frase que me gustó, que yo recibí de mi maestro en la certificación, con esta metáfora, ¿no? Que dice que si un huevo se rompe por fuerza externa, la vida termina. Pero si se rompe por fuerza interna, la vida comienza, ¿no? Nace el pollito. Las grandes cosas siempre comienzan desde el interior. Es una frase de Jim Quick. Y bueno, con esto quiero cerrar la plática, que ha sido breve y que ha tenido demasiados temas, para abrir una sección breve también de preguntas y respuestas, dejándoles aquí algunos datos hacia el final sobre la certificación internacional en coaching ejecutivo que se llevará
a cabo en la sede Querétaro, que está siendo promovida por el coach Felipe Vázquez, por Daniel, que están aquí presentes, a quienes agradezco nuevamente, junto con Business Coaching School, por haberme invitado. Ahí tienen las fechas. Y bueno, adelante. ¿Qué dudas, qué comentarios tienen para que podamos intercambiar ideas un momento? Muchas gracias, Luis. Pues entonces, por favor, si tienen alguna duda en el panel de preguntas para contestárselas, si tienen, por favor, micrófono, también pónganlo junto con su pregunta para poder abrir el micrófono y que la hagan directamente. Y pues bueno, seguir adelante. Luis Víctor nos pregunta que qué libro sobre coaching nos podría recomendar. Híjoles, es que hay varios. Mira, ¿qué libros tengo ahorita? Es Arte y Ciencia del Coaching y Coaching no Directivo de Leonardo Ravier, los dos. Coaching de John Whitmore. Evidentemente un libro necesario es Ontología del Lenguaje de Rafael Echeverría, que si bien se opone filosóficamente a la línea de la no directividad, me parece que es muy rico en la propuesta de la realidad percibida, ¿no? Digamos que sobre todo la concepción de realidad es en lo que es opuesto, pero se encuentra mucha riqueza ahí también, ¿no? Y el juego interior de Tim Galway, el primero fue el juego interior del tenis y tiene otros del esquí, del golf, en los negocios, pero pues son lecturas pues básicas, ¿no? ¿Qué son las 3 cosas que nunca haría como coach no directivo? Uno, yo querer resolverle las cosas al coachee, por ejemplo. Yo querer resolverle, no, para eso mejor soy consultor. O sea, ya existe el método de la consultoría, ya existe la capacitación, hagamos del coaching algo diferente. Entonces yo no le resolvería. 2, yo no juzgaría como bueno o malo si el coachee dice que quiere ir en cierta dirección y para mí es una dirección errónea, no lo juzgaría, ¿no? Porque entonces pues estaría coartando. Pero si se fijan, esto es algo que no tiene solo que ver con la ayuda profesional en las empresas, esto es algo que pasa hasta en casa. ¿Cuántas veces el hijo quiere estudiar algo que los papás no quieren que estudie? Y si el papá lo forza a estudiar lo que el papá quiere, o sea, sé médico porque todos somos médicos, y así tienes un apellido que vas a poder utilizar, pero el hijo quiere ser músico, ¿no? ¿Qué pasaría? O sea, si el hijo deja la pasión que tiene por ser médico, por tenerlo seguro, primero el papá está en la responsabilidad que no le corresponde, porque cuando le vaya mal el hijo le va a echar la culpa al papá, es que tú me dijiste que estudiara esto y ve, y ahora soy un desastre, ¿no? Pero por el otro no le deja crecer, no le deja crecer. Las personas, llegado a cierto momento en nuestra vida, tenemos que tomar las decisiones por nosotros mismos, ¿no? Entonces, no juzgar las cosas como malo, va a haber muchas cosas que nosotros no haríamos, que ni siquiera entenderíamos que quiere hacer el coachee, pero ahí viene la humildad del coach, de entender a la otra persona como un ser libre, independiente, consciente, y más bien, si eso es lo que quieres hacer, es como yo te ayudo, como yo te acompaño para que tomes la mejor decisión por ti mismo, ¿no? La tercera cosa, probablemente que no haría, no me echaría encima la responsabilidad de las decisiones del coachee también, ¿no? Que esa es una tentación muy grande pues sí, de tomar. Si es la decisión del coachee, es la decisión del coachee, ¿no? La rueda de la vida es recomendable que sea desarrollada por el coachee. Si eres no directivo, totalmente, porque entonces va a estar trabajando con el contenido del coachee, ¿no? Que es lo que les comentaba. Si tú le das una rueda de vida estandarizada, puede ser muy útil, pero a lo mejor estás dejando fuera cosas súper útiles no solo súper útiles, sino totalmente enfocadas en lo que para el coachee es importante, ¿no?
¿No se puede hacer coaching no directivo a través de quiebres? Sí, lo que pasa es que quiebre es un concepto del coaching ontológico, ¿no? Digamos que se puede generar, nada más le llamamos de otra manera, lo que es diferente es cómo se genera. Dentro del coaching directivo, que puede ser ontológico o no, el coach debe provocar el quiebre. Y esto lo puede lograr mediante muchos recursos. Hay unos que desafortunadamente caen en lo no ético. Es decir, no sé si lo han visto en el insulto, en la provocación, en el confrontar al cliente con sus mayores miedos, cuando a veces no está listo o lista para enfrentarlo. Entonces, estás agarrando una gran responsabilidad que no deberías tomar como coach, desde mi punto de vista, sino que sea al paso del coachee y con lo que la persona quiebra. Lo que queremos provocar en el coaching no directivo es la reflexión, y lo hacemos a través de que pueda verse fielmente a sí mismo, pueda haber su diálogo, y por eso esas herramientas que platicamos, ¿no? Andrea Sánchez pregunta, hace poco me comentaron del método no ágil, que queda perfecto con lo que es la no directividad dentro del coaching, que es no asuma, no juzgue, no interprete. Pues está bastante bueno, me encanta, es muy fenomenológico y claro que lo podemos utilizar. Eh, a ver, la intuición es importante, ¿no? Y claro que necesitamos los juicios en la vida. Si no fuera por los juicios, pues no sobreviviríamos en muchas cosas. Pero para el coaching como un sistema único de estimulación del conocimiento tácito, que esa es la propuesta de esto, pues, o sea, de que el coaching no se parezca a la consultoría ni a la terapia, o sea, que realmente se diferencie y que como coaches podamos destacar en el mercado por ocupar un área que estaba solita, ¿no? Huérfana, diría mi maestro. Entonces, hagámoslo siguiendo estas líneas de la no directividad, estimulando el conocimiento tácito, y dejemos los juicios para otro tipo de formas de ayuda, ¿no? Dice Francisco, ¿es posible que nos puedas compartir la presentación? Sí, les van a compartir, de hecho, la grabación. Andrea pregunta también, ¿por qué escogiste ser coach y no consultor u otro tipo de asesor? Bueno, si se meten a mi página, de hecho van a ver que yo ofrezco servicios de consultoría, de formación y de coaching. Lo que pasa es que esto es un abanico de herramientas. El coaching no sirve para todo, ni para todos, ni en todo momento. Para lo que sí sirve, nada de lo otro sirve, ¿no? Es decir, si alguien quiere una página web, por ejemplo, no le voy a hacer coaching, ¿estás de acuerdo? Le voy a dar consultoría y le voy a hasta hacer la página web yo mismo, porque carece de las habilidades. Si quiere aprender a hacer la página web, le voy a dar capacitación para que aprenda a hacerlo por sí mismo. Pero si quiere elegir de qué va a ser su página web, si de un negocio para gatitos o si de un negocio para pasteles, pues yo no voy a poder decirle, porque es una decisión que tiene que tomar por sí misma esta persona, es el camino, tiene que ver con su vocación. Ahí le voy a hacer coaching, ¿no? Le voy a poner esa herramienta a la mano para que pueda tomar la mejor decisión que tiene que ver con su conocimiento tácito. Acuérdense, por favor, que el conocimiento tácito no solo sirve para los deportes y la habilidad, o sea, no solo sirve para aprender a andar en bicicleta o para aprender a nadar, sirve para todo el emprendimiento. Si el conocimiento técnico asegurara la maestría del emprendimiento, entonces cualquier universidad enseñando lo que hizo Steve Jobs, Bill Gates, Carlos Slim, estaría generando Steve Jobs, Bill Gates y Carlos Slims. Eso no sucede. ¿Por qué? Porque falta el componente tácito. A ver, y lo llevo a otro ejemplo. Pero van a decir, bueno, es que por más que estudie en la mejor universidad, en la UTLAP o en donde sea, pues Steve Jobs estudió en una universidad norteamericana, ¿no? Bueno, pensamos en un gran equipo de fútbol, pensemos para quien les guste el Real Madrid o quien les guste el Barcelona, ¿no? Entonces ahí tienen las dos grandes estrellas, o a Cristiano Ronaldo o tienen a Messi. Tanto Cristiano Ronaldo como Messi
tienen el mismo entrenador físico, las mismas oportunidades de nutrición, los mismos equipamientos que el resto de sus compañeros, pero hay algo que los hace diferente y ese es su talento, pero ese talento se estimula mediante el conocimiento tácito. O sea, es otra palabra para el don o el talento, no es que sea algo mágico. Si Messi no entrena y no lo hace de la manera que lo hace, lejos de lo que le dicen que haga, no es Messi. Y lo mismo para cualquier otro, ¿no? Romer habla de la rueda de la vida. Ya habíamos dicho esto. ¿Cómo es? Kupfer. ¿Te ha pasado que un coachee te ha exigido que le des la respuesta, que digas tu opinión y al no hacerlo se han sentido defraudados? Sí, poco, porque fíjate que yo desde antes de empezar les dejo las reglas claras y les digo, a ver, así vamos a trabajar aquí, mi línea es no directiva, las ventajas que tiene para ti es esto, las desventajas que tiene para ti es esto, o sea, la ventaja es que tú vas a decidir todo, la desventaja es que tú vas a decidir todo. Entonces, hay veces efectivamente que el coach se siente tan perdido que necesita que tú le des la respuesta. Entonces, yo lo que le digo es, lo que estamos haciendo aquí es para que tú encuentres las respuestas. Yo no te la puedo dar, ya habíamos acordado, pero ¿quién sí te la podría dar? ¿No? Y a veces las encuentran fuera de la sesión y hay otras muy útiles que yo le digo, oye, por ejemplo, ¿a quién admiras tú? ¿No? ¿Quién se te ocurre que que tú admires y por qué características? Y entonces me dice Gandhi o mi papá o tal jefe. Y entonces le digo, oye, ¿y esa persona qué te estaría recomendando en este momento? Y a veces encuentran la solución, sorprendentemente, ¿no? Y entonces yo no le dije nada, fue con los recursos internos, y lo que menos importa es si su papá, Gandhi o el jefe le hubieran dicho eso, lo que importa es que esa persona, eso es lo que piensa, ¿no? Luis Carlos, en el coaching no directivo entiendo que buscamos hacer preguntas sin juicio para llevar al coach a la reflexión. Entre la reflexión y el cambio de mirada, ¿hay algún concepto que vale la pena marcar como paso del proceso? No entiendo muy bien la pregunta, Luis Carlos. A ver si me quieres volverme a hacer de otra manera para entender esto del concepto que vale la pena marcar como paso del proceso. Para entenderte mejor, por favor. Carla Devoto. Estas herramientas para el cambio de mirada se podrían decir que están muy ligadas al cambio de creencias, aunque son diferentes. Sí, claro que sí. El cambio de mirada o cambio de creencia o cambio de percepción es lo mismo, ¿no? Y la herramienta, fíjate, Carla, para lo que sirve es para que el coachee vea sus propios pensamientos, sus propias ideas. Y cuando las ve, hay cosas que le son más evidentes hasta que se escucha, ¿no? Muchas las pasamos por alto, pero está el reflejo inmediato, y el reflejo inmediato, que les decía que era un tipo de espejeo, tiene que ver con repetirle al cliente o al coachee exactamente lo que dijo sin hacer preguntas, sin una afirmación, ¿no? Entonces dice, no, y entonces está muy fregada la cosa, ¿no? Y tú le dices, entonces está muy fregada la cosa. Y ya te dice, bueno, así tan fregada no está, ¿no? Porque, y ya empieza a lo mejor a indagar, ¿sabe? Pero no le pregunté, no le interpreté, le regresé exactamente lo mismo. Eddie Troya pide la repetición del acróstico de ágil que nos había aportado Andrea, que era AJI, AJI, es no asuma, no juzgue, no interprete, Eddie. Marco Vázquez, y cuando los quiebres no generan insight, ¿hay que ser directivo? Bueno, en la línea no directiva, no, o sea, porque uno pone todas las herramientas para que el coachee pueda verse a sí mismo, pero es que el coachee no quiere verse y no está listo. Tiene un ego, tiene una vergüenza, entonces hay que dejarlo ser. Y a veces uno quiere caer en la tentación de querer hacer que se dé cuenta. A mí me ha pasado que yo con tal de apegarme a mi teoría, no lo hice, ¿no? Tuve la tentación de, es que no se da cuenta de esto, bueno, no lo hice. ¿Qué pasó? Que en la siguiente sesión, o a veces unas horas después, me habló, me mandó un mensaje o me dijo en la siguiente sesión,
fíjate que después de que salimos me quedé pensando y caí en cuenta de que tal, no estaba listo o lista en ese momento para asumir. Pero ya cuando se encontró en soledad y sabiendo que, pues, o sea, era tal cual su tema, o sea, que nadie le iba a castigar ni le iba a premiar si se daba o no cuenta, ahí es donde caen en cuenta. Hay más preguntas, todas muy interesantes que me encantará poder contestar. Tienen mi mail, si no, ahorita se los comparto. A ver, déjenme poner, porque no estoy viendo la pantalla, pero es contacto arroba luispisa, pisa con una z, .com. Pues pueden hacer todas las preguntas que gusten, podemos dialogar, podemos platicar. Sé que para muchos va a ser un concepto diferente que incluso va a choquear un poquito o a contraponerse, digamos, a lo que conocen, pero seguramente para quienes les despierte algún tipo de curiosidad querrán indagar más. Creo que vale mucho la pena. Este tipo de línea de coaching es el que a mí me apasiona porque los resultados que yo veo son súper liberadores. Hay algo, al inicio mencionó Daniel, que tengo una certificación en cambio conversacional y esto está muy ligado a la PNL. Digamos que por mucho tiempo, digamos que mi pericia estuvo en cómo manipular las conversaciones para que la gente pensara lo que yo quería, ¿no? Pero todavía sobre eso me ha encantado más el coaching, donde sin decirle nada a las personas se dan cuenta de lo que se quieren dar cuenta, pero sobre todo de lo que se tienen que dar cuenta. Es con mucho más respeto hacia la gente, es mucho más sostenible en el largo plazo y es sobre todo, y es algo que no he dicho, inocuo. Es decir, no hay manera que les dañe. Cuando ellos toman sus propias decisiones por sí mismos, sin agenda del coach, sin manipulación, sin un deseo mío de que vayan a X lugar, por bien intencionado que esté, pues es una dirección que yo les estoy dando. Cuando lo hacen por sí mismos, es mucho más efectivo. Cuando se equivocan por sí mismos, aprenden mucho más. Es mucho mejor un error propio y el aprendizaje que un acierto ajeno. Entonces, bueno, queridos amigos, les agradezco mucho la infinita paciencia que me han tenido en esta hora y media. Sé que para muchos ya es tarde, que es hora de cenar, que es hora de prepararse para dormir. Les dejo completamente el foro abierto. Les repito, mi correo es contacto@luispisa.com y para quienes quieran experimentar y conocer más a profundidad el coaching no directivo, conocer más estas herramientas y agregar mayor bagaje a su disciplina de coach. Ahí está la certificación que se va a llevar a cabo en Querétaro en noviembre, del 11 al 13 ahí nos estaremos viendo. Del 13 al 15 estará otro de mis maestros, que es Pepe del Río, que les enseñará las 9 masteries de la IAC, y en febrero de 2017 estarán con Osvaldo Toscano, hasta donde tengo entendido que es el director a nivel global de Business Coaching School. Entonces va a estar buenísimo y quienes quieran participar, pues me encantará verlos ahí, que podamos platicar y aprender mucho más. Muchas gracias, Felipe, muchas gracias, Daniel, y muchas gracias, Business Coaching School. Muchísimas gracias, Luis. Ya nada más, entonces, para finalizar, me gustaría que las personas que estén interesadas en tomar la certificación o en seguir en contacto con Business Coaching School, con Coaching en Acción, con Luis Pisa, con el coach Felipe Vázquez y con un servidor, Daniel Rosillo, nos pongan su correo electrónico, su teléfono en el panel de preguntas, con la finalidad de poder realizar una llamada en estos días que siguen para poder resolver también si quedó alguna duda pendiente, si quedó algún comentario. Y pues bueno, les agradecemos muchísimo que se hayan tomado esta hora y media, exactamente, un poquito menos de una hora y media, el estar aquí con nosotros. Agradecemos que se hayan conectado desde tantas partes. Tenemos gente de Argentina, tenemos gente de Venezuela, tenemos gente de Brasil, tenemos gente de Guatemala, tenemos gente de El Salvador. Muchísimas gracias por su tiempo, muchísimas gracias por todo. Y pues quedamos a sus órdenes para cualquier cosa. Y pues bueno, solamente les recuerdo, pongan su teléfono celular, su correo electrónico con la finalidad de poder seguir en contacto
y si están interesados en la certificación, también pongan eso justamente, que están interesados. Quedamos a sus órdenes, muchísimas gracias por su tiempo, muy buenas noches y que estén todos muy bien. Hasta luego. Buenas noches, bye bye.